Ya. Aquí ubicamos el músculo deltoides, que se origina en la extremidad acromial de la clavícula. Su inserción es la tuberosidad deltoidea del húmero. Su función es que flexionan y retornan el brazo en sentido medial. Su inervación es el nervio axial. Aquí encontramos el músculo subescapular. El origen es en la fosa subescapular de la escápula. Su inserción se da en el tubérculo menor del húmero y la función que cumple es que rota el brazo en sentido medial a la altura de la articulación del hombro. Aquí ubicamos el músculo redondo menor. Este músculo se origina en el borde lateral inferior de la escápula. Su inserción se da en el tubérculo mayor del húmero. Su función es rota lateralmente y extiende el brazo a la altura de la articulación del hombro. Aquí encontramos el redondo mayor, el que está pintado de rojo. El origen se da en el ángulo inferior de la escápula. La inserción es en el labio medial del surco intervercular del húmero. Su función es que extiende el brazo a la altura de la articulación del hombro y colocarla en aducción y rotación medial en el brazo. Ubicamos el músculo coracobraquial. Este músculo se origina en la apófisis coracoides de la escápula. Su inserción se da en la parte media de la superficie medial del cuerpo del húmero. Su función es que flexione y aduce el brazo de abertura de la articulación del hombro. Aquí encontramos el músculo braquial. Este músculo se origina en la cabeza corta de la hipófisis coroides de la escápula. Su inserción se da en la tuberosidad del cúbito y apófisis coronoides. Su función es que flexiona el antebrazo y la articulación del codo. Músculo bíceps braquial. Su origen se da en la cabeza larga, que se origina en el tubérculo supraglenoideo. Su inserción es en la tuberosidad del radio y aponeurosis bicipital. Su función es flexiona el antebrazo en la articulación del codo supina y el antebrazo de las articulaciones radiocubitales y flexiona el brazo en la articulación del hombro. La inervación de este músculo se da en el nervio musculocutáneo, músculo tríceps braquial. Este músculo se origina en la cabeza larga del tubérculo infraglenoideo. Su inserción es en el olecranon del cúbito. Su función es que extiende el antebrazo en la articulación del codo y extiende el brazo en la articulación del codo y extiende el brazo en la articulación del hombro. Su inervación se da en el nervio radial. Aquí encontramos el músculo aductor del pulgar. Este músculo se origina en la cabeza oblicua, en el hueso grande y en el segundo y tercer metacarpiano. La cabeza transversa se origina en el tercer metacarpiano. Su inserción se da en el borde medial de la falange proximal del pulgar, por medio de un tendón que contiene el hueso sesamoideo. Su función es que aduce el pulgar en las articulaciones carpometacarpianas y metacarpianas. Aquí de rojo ubicamos el músculo flexor corto del meñique. Este músculo se origina en la retináculo flexor y hueso ganchoso. Su inserción se da en el borde medial de la falange proximal del meñique. Su función es flexiona el meñique en las articulaciones carpometacarpiana y metacarpofalángica.